Sí, bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Sáenz. Saludos desde Alemania. Hoy estamos conversando con Javier Lazo, ¿sí? Y les pedimos disculpas por el corte que hemos tenido porque tuvimos un ataque cibernético. Lamentablemente no se lo puede evitar en estos tiempos de elecciones y bueno, y así como andan los tiempos en la actualidad. El tema de esta noche es batalla a la desinformación. Y Javier Lazo ya estaba conversando con nosotros, nos estaba informando acerca de los diferentes medios alternativos que han surgido, de los cuales él también forma parte. Que por cierto, a todos aquellos los conocemos desde lejos y estamos muy agradecidos de tener ese acceso a una información que contraste, ¿no? Todo lo que nos ofrecen los medios mainstream en el Ecuador, ¿sí? Conocemos al Pilluelín Nelson Salazar, la conocemos a Londra como Ingobernables. Bueno, a todos los que has nombrado, Canal Red sobre todo, que es una institución en esta actualidad y que van a tener también una sucursal en México, por lo visto que hay que apoyarlos también. No por último, también a Ecuador en directo y Palabras Sueltas, ¿sí? Em, bueno, Javier, tú estabas hablando, pues quiero darte la palabra de nuevo para continuar con nuestro conversatorio. Muchas gracias por la paciencia. No, gracias a ti, a Elizabeth, y a todas las compañeras y compañeros que están ahí. eh, y bueno, lamentar, ¿no? Lamentar que exista esta manera tan miserable de entender a la política, ¿no? De hackearte una reunión que estamos teniendo, violentar nuestro derecho a reunirnos, a conversar entre nosotros. Y esa es la diferencia, ¿no? Nos desvían un poquito del tema y sí me voy a desviar un poquito del tema, porque esa es la diferencia. Cuando ellos ganan una elección, la reconocen inmediatamente. Cuando la pierden, van a gritar fraude, fraude, fraude. Y ellos están dispuestos a utilizar cualquier recurso. Los fake news van a utilizar. Ahora es posible incluso, hay que tener mucho cuidado, la llamada inteligencia artificial. Y por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos pueden hacer decir cosas que ni pensamos, ¿no? Y eso lo botan al aire, no hay filtros, no hay contrastación, no hay verificación, no hay nada. Y lo que acaban de hacernos es un ataque miserable, ¿no? Grotesco. Yo decía, y esa pornografía que usan, la usan en su vida y hacen política pornográfica, ciertamente, ¿no? Y bueno, es lamentable. A mí nadie tiene que ofrecerme una disculpa porque esto nos pasó a todos nosotros y nosotras, ¿no? Y bueno, ya estamos más advertidos, como estaremos mucho más advertidos en esta segunda vuelta, ¿no? Por todo lo que son capaces de hacer, y ya lo sabemos, y por todos los recursos económicos que disponen, que también sabemos. Entonces, bueno, esta experiencia de los medios y su relato, y cómo ya tenían montado un relato, ¿no? Un relato que no lo iban a poder sostener, porque los datos no les permitían sostener ese relato, y en algún momento se les iba a caer. El problema es que es muy peligroso eso, ¿no? Porque si salen 5 de la tarde y anuncian que ya ganó el candidato, en este caso Noboa, pues sus seguidores van a la calle a celebrar, a saltar, a brincar, a cantar. Y si al poco tiempo empiezan a entrar ya no datos de un exit poll, sino datos reales del conteo oficial del Consejo Nacional Electoral, y resulta que los datos oficiales, los nuevos datos, los certeros datos, los verdaderos datos, le dan ganadora a la otra candidata. Y digamos que salimos a celebrar, pues. Y el riesgo enorme es que nos encontremos en alguna avenida, en alguna plaza, en algún parque, los unos contra los otros, y cada uno reclamando el triunfo para sí. Eso puede generar unos niveles de violencia brutales, ¿no? Y luego, ¿quién se va a hacer cargo de lo que provoque esa violencia?
¿Se va a hacer cargo algún canal, algún periódico, algún periodista de estos? No se van a hacer cargo. Como no se han hecho cargo de la enorme cantidad de mentiras con las que nos han venido perturbando, ¿no? O pretendiendo perturbar. Entonces, estamos ante ese drama de la batalla cultural, que no es sino cómo posiciono o qué ideas voy posicionando en la sociedad. ¿Qué recursos tengo para posicionar esas ideas en la sociedad ecuatoriana? Ellos, con su poder mediático, han venido sosteniendo, por ejemplo, que el Estado es el enemigo y que hay que achicar el tamaño del Estado, que el Estado no tiene por qué existir. Y yo no sé cuál es la otra fórmula que son capaces de proponernos. Han venido posicionando que el progresismo es un desastre para cualquier sociedad, que, que la izquierda es una tragedia para una sociedad. Y han venido posicionando que Rafael Correa es el dirigente político más corrupto que ha habido en la historia más reciente del Ecuador. Tanto es así que la inefable fiscal, la señora Salazar, habló del influjo psíquico, ¿no? Y que con ese influjo psíquico Rafael Correa lideraba una banda de delincuentes. Eh, y ese relato lo han posicionado. Y desde esa perspectiva, yo sostengo que es una batalla cultural, porque nos demanda saber emitir mensajes, que esos mensajes sean certeros, que nosotros tengamos la ventaja de poder decirles, estos datos nosotros los hemos verificado, los hemos contrastado, ¿no? Y los hemos contextualizado. Nosotros no mentimos, nosotros estamos en una lucha por la verdad como un derecho básico que tiene la ciudadanía. A ellos no, ese tema no les interesa. Y entonces, sin embargo, de que la ciudadanía necesitaría un compromiso en ese sentido, ¿no? Un compromiso con la verdad, a la ciudadanía no le importa. La ciudadanía sabe, por ejemplo, ¿no? Que Carlos Vera, como sabemos nosotros, está pautado, ¿no? Carlos Vera recibe una importante suma de dinero y, y no le importa a la ciudadanía. Si esa persona está pautada, ¿cómo le vas a creer? ¿Por qué le tienes que creer? ¿En qué se basa su discurso? ¿Qué lo hace creíble? Y parecería ser que, bueno, he estado acostumbrado a verlo, está desde hace muchísimos años en la televisión sobre todo, y no pasa nada. No hay un rechazo de la ciudadanía, que uno podía haber tenido la expectativa de que sea la propia ciudadanía la que ponga las cosas en su lugar, pero eso no está pasando, eso no está pasando. Y yo me imagino que por salud mental, ustedes no lo ven con frecuencia a Carlos Vera, ni siquiera por curiosidad, ni siquiera para saber qué está pensando ese conjunto de la población ecuatoriana, pero es una persona que está repleta de mucho odio, ¿no? Muchísimo odio, que es lo que nos han metido también en la sociedad ecuatoriana y que forma parte de esa batalla cultural. Yo lo he venido contando y lo puedo repetir ahora. Yo he vuelto a leer a un filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, de origen neerlandés, de los Países Bajos, español, portugués, y que él habla, bueno, era judío, sefardita, y que fue expulsado de la comunidad Baruch Spinoza. Mira, qué maravilla. Friedrich Lenoir. Yo lo he vuelto a leer, Bolívar, para, para recuperar la importancia filosófica que tiene Baruch Spinoza hoy por hoy. Porque él, en sus reflexiones, cuando habla de la ética, por ejemplo, él dice, si solo te quedas
en el miedo, te vas a escorar sin darte cuenta hacia el odio. Y si te quedas en el odio, no vas a entender la sociedad en la que estás viviendo. Y si no la entiendes a la sociedad en la que estás viviendo, no la vas a cambiar cuando la necesites cambiar. En cambio, dice él, si aplicas un poco de reflexión y razones a tus pensamientos, a tus lecturas, pues vas a construir un camino que te lleva a la esperanza. Y la esperanza, según Spinoza, no es un concepto ingenuo, naif, es un concepto que hay que trabajarlo con mucha tenacidad. La persona esperanzadora es una persona porfiada, como decían nuestras abuelitas, ¿no? Qué porfiado que es ese muchacho, ¿no? Porque estábamos ahí insistiendo, insistiendo. Entonces, en la sociedad ecuatoriana actual, estos medios, estas prácticas políticas nos han tirado atrás, nos han vuelto al pasado, en donde prevalece el odio y no hay espacio para la esperanza. Insisto, no es un concepto ingenuo el de la esperanza. Nosotros queremos trabajar con el concepto de la esperanza. Nosotros estamos queriendo entender a la sociedad ecuatoriana para proponerle los cambios que queremos proponerle a la sociedad ecuatoriana. Ahora estamos en un punto, nos llevaron al pasado, nos hicieron retroceder muchísimo. Y resulta que tenemos un presidente que desde el momento que irrumpió en la vida pública, nos empezó a mentir. Yo no sé si ustedes lo conocían de antes, yo no sabía de la existencia de este señor, Daniel Noboa, y cuando lo vi en el debate, lo vimos en el debate, él dijo un montón de cosas que ninguna de ellas las cumplió. Dijo que él sabía cuál era el problema de generación de energía eléctrica y que él en 9 meses lo iba a resolver, que tenía un preacuerdo con Israel para la cuestión de las aguas limpias, las que llenan los embalses, las represas, que permiten luego generar energía basada en el agua hídrica. Eh, Luego dijo, yo no creo en el odio porque el odio tiene un techo bajito. Yo creo en un espacio totalmente abierto. Y claro, nos dijo todo eso y como parecía un outsider que no lo fue, eh, conquistó a mucha gente con ese discurso en el debate presidencial. No se ha cumplido nada de lo que él planteó. Ya siendo presidente, nos mintió muy temprano porque pidió gobernabilidad y subió el IVA del 12 al 15%, 3 puntos en el IVA, que es un impuesto muy perverso porque nos pone a todos en igualdad de condiciones, ¿no? Y que ese incremento del IVA iba a servir para financiar Fuerzas Armadas y Policía, porque ustedes también están claros que ya tenemos más de un año de la declaratoria de guerra interna como el enemigo a las bandas delincuenciales. Bueno, nada de eso ha funcionado. Todo eso ha sido mentira, porque también dijo que él no iba a tocar impuestos, que no se iba a incrementar los impuestos e incrementó el IVA. Dijo que no se iban a tocar los precios de las gasolinas y eso se ha tocado. Ha dicho muchísimas mentiras. Venía diciendo que él ganaba en primera vuelta. Mentira. Quisieron posicionar el domingo 9 de febrero la mentira de que ya había ganado. Mentira. Es una mentira tras otra. Y entonces estamos ya advertidos que estamos ante una persona que le gusta mentir y tenemos que defendernos frente a eso, ¿no? Se vienen días complejos, es verdad, es una batalla en donde el Ecuador queda dibujado básicamente en dos bandos. Eh, la RC5 con el
44% y la ADN con el 44% y un poquito más, que no le fue suficiente para proclamarse ganador en primera vuelta. No hay mucho margen para ir creciendo, ¿no? Porque salvo Leonidas Giza de la CONAIE, que tiene un poco más del 5% y que es el tercero en disputa, llegó tercero, la propia señora González, la otra, Adriana González, que en el debate se pintó como otra odiadora de la RC5, con el mismo discurso de que hemos sido los más corruptos entre los corruptos, y ella arrancó supuestamente con un 7 u 8%, y a mí me da la impresión que luego las mismas huestes de Noboa se acercaron a ella y le pidieron que baje el tono, ¿no? Porque todos los votos que ella ganaba se los estaba jalando a Noboa. Y entonces queda Leonidas Giza, que desde mi perspectiva también hizo una campaña inteligente y que recuperó el concepto de la política, es mi parecer, porque Leonidas Giza no se dedicó a atacar a nadie, no se dedicó a seguir sembrando el odio, ¿no? Que nos tiene partidos en la sociedad ecuatoriana y que basta con que expreses un poquito de odio para ser creíble a la gente. En ese punto estamos. Compañeras, compañeros, tienen que tomar en cuenta que la batalla es contra lo que Gramsci llamó el bloque en el poder, ¿no? Una cuestión que involucra al sistema financiero, a los medios de información, a la administración de justicia, eh, y están ahí a la que se suma, a lo que se suma también la embajada, porque la embajada ha sido un jugador político muy fuerte en estos recientes años acá en el Ecuador. Y entonces contra todo eso hay que batallar. Y están las redes en donde Noboa invirtió muchísimo dinero y va a seguir invirtiendo muchísimo dinero con sus granjas de troles, con sus fake news y contra todo eso hay que pelear en esta segunda vuelta. Y por otro lado, yo también quiero dejar puesta ahí mi opinión sobre Luisa. Yo he visto a Luisa González en la campaña anterior y hoy día también la he seguido. He tenido eh, el privilegio de acompañarla a algunos cierres de campaña y el discurso de Luisa ha sido un discurso muy potente y muy coherente en esos cierres de campaña. Y a mí me da la impresión que el crecimiento político de Luisa ha sido enorme. Y yo creo que Luisa es presidenta del movimiento no solo como un título, sino que lo está ejerciendo desde la legitimidad política, Luisa. Y entonces ahí me parece que vamos a tener una lideresa que se va a mover con mucho más fuerza en el escenario de la política y se va a mover con mucho más consistencia en el escenario de la segunda vuelta electoral. Hay gente que dice acá adentro en Ecuador, oye, permíteme, yo me parece que estoy viendo a Federico Keller aquí, sí, ¿no? Hola Federico, permítame saludarlo porque es mi viejo amigo. Nos conocimos hace algunos años cuando no pintábamos canas ninguno de los dos y éramos bastante jóvenes, porque sí fuimos jóvenes un día, ¿no? Federico, saludo fraterno, hermano. Fuimos compañeros en la aventura petrolera con Federico. Hecha esa pequeña digresión, eh, yo he escuchado, ¿no? Este viejo drama e inútil drama de quítenle en el celular a Rafael.
que Rafael ya no esté tuiteando tanto, se pone a discutir con Leonidas y eso puede poner en peligro la potencial alianza con la CONAIE. Y yo digo es que no hemos entendido cuál es el papel que está cumpliendo Rafael Correa. Y también pensé en la vieja fábula de los ratones y el gato, ¿no? El gato siempre sorprendía a los ratones y los pobres ratoncitos decían, tenemos que estar advertidos que el gato anda ahí por ahí cerca, ¿no? Para defendernos, escondernos y que no nos atrape con tanta facilidad. Y un ratoncito dice, pongámosle un cascabel al gato y entonces el ruido que produzca nos va a advertir. Y la pregunta inteligente fue, ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿No? Y ahí se jodieron los ratoncitos, porque ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Y yo digo eso porque ya digámosle a Rafael que afloje un ratito el teléfono, que nos lo preste, que no se ponga a tuitear tanto. Y yo le decía a los compañeros, yo estoy en Quito, Rafael hoy está en Bélgica, la mayoría de los compañeros del buró político están en Quito. Yo no soy del buró político, pero tengo buenas relaciones con algunos de ellos. Y yo les decía, bueno, me hace acuerdo a eso porque, ¿y quién le va a ir a decir a Rafael que preste para acá el celular? Se lo vamos a confiscar, ¿no? ¿Quién se va a decirle eso a Rafael? ¿Quién se va a coger el avión y se va a Bélgica? En mi opinión, la única persona que podría hacer eso es la propia Luisa. Porque hoy, estando en Ecuador, yo estoy en Ecuador, creo que Federico está en Ecuador, Marta Ogoño está en Ecuador, y cuando estás en Ecuador, no sé quién más está en Ecuador, te das cuenta de cómo son hoy los desplazamientos de Luisa en los escenarios de la política, ¿no? Y son desplazamientos mucho más consistentes, mucho más fuertes, más apropiada de su propio lenguaje. Y Luisa tiene su propio espacio. Luisa tiene un espacio en la Revolución Ciudadana como presidenta del movimiento y es la única, en mi opinión, que puede ir a dialogar con Rafael, si es que es necesario, porque yo, desde mi perspectiva también, encuentro inútil eso, ¿no? Pero si quieren ir a decirle a Rafael que afloje el celular, que lo preste un ratito, no puede ir cualquiera, tendría que ser Luisa. Y a mí me parece que no es necesario hacerlo, porque a mí me da la impresión que se está trabajando un escenario y esto tiene también el acuerdo con Rafael Correa, se está trabajando un escenario en donde Luisa quede como presidenta del partido, en el centro del escenario, presidenta ejerciendo la presidencia del movimiento, mandando líneas políticas del movimiento. Y pronto creo yo que se va a producir, creo, no sé por qué, pero a mí yo estoy percibiendo señales, se va a producir una intervención potente de Luisa, tomando la iniciativa, convocando a Leonidas Giza para una reunión política en donde vayan y discutan cuestiones políticas, ¿no? Con Leonidas Giza. Creo que eso está por producirse. Yo tengo esa impresión. Y eso creo que también lo puede hacer Luisa. Y además, Leonidas Giza, entre antes de ayer o ayer, en alguna entrevista, él dijo que con no va ni al infierno. Y que si tiene que hablar con la RC5, tiene que hablar con Luisa González. Pero Luisa González representándose a ella misma y representando al movimiento. Como dando a entender, no es que lo que va a conversar conmigo se lo tiene que consultar a Rafael Correa, qué va a plantear en la conversación y peor aún, ir y preguntarle a Rafael si está de acuerdo con los avances alcanzados. Yo creo que eso ya no es así. Yo creo que Luisa está en condiciones de negociar ella con Leonidas Giza representando al movimiento por el crecimiento que ha tenido en esta campaña 2025. Claro que los medios, ese conglomerado mediático van a tratar de ocultar eso, ¿no?
y van a tratar de difundir, porque en eso se halla eh, el movimiento de Novoa, ya se hallan en el trabajo de desacreditarlo todo. Se dedicarán a buscar los archivos de los canales de televisión, de los medios, para encontrar en dónde Rafael Correa tuvo un encontronazo con la dirigencia indígena, ¿no? Y sacar eso ahora, hoy, para desanimar al movimiento indígena, ¿no? Para complicar la posibilidad de un acuerdo. En ese punto estamos hoy, eh, ustedes lo saben, yo ya soy asambleísta electo, cuando me posesione podré decir asambleísta elegido, y yo hice mi pequeña campaña, así me fui al territorio, recorrí algunos lugares, sobre todo de la Sierra Centro, que siempre nos dijeron que eran los lugares más complicados para la Revolución Ciudadana, porque ahí estaba con una enorme fuerza la derecha. Si bien es cierto, hemos perdido en algunos lugares de la Sierra Centro, también es cierto que hemos reducido la brecha que existía en la campaña anterior, en los resultados anteriores. Esa brecha se ha reducido. Y mi experiencia personal en Ambato, en Ibarra, en Zumbagua, en todos los sitios que estuve en la sierra, preferentemente salvo Ibarra, en la Sierra Centro, y también estuve en la costa. Me fui a Manta, a Portoviejo, Santa Elena. Yo no recibí ninguna agresión, ningún insulto, ninguna propuesta destemplada. En Ambato me fui a meter en la Cueva del Lobo, me fui al periódico El Heraldo. El periódico El Heraldo de Ambato es de la familia Torres, del social cristianismo toda la vida, ellos. Y no, nadie me maltrató. Tuve una pequeña conversación con una periodista, era una mujer, y la verdad es que luego me descuidé porque no he visto qué es lo que publicaron. Y luego estuve en una radio que se me escapa ahorita el nombre, de la derecha ambateña, y me pasó lo mismo, que no hubo agresiones, no hubo insultos, no hubo por qué caer bajo en la política, ¿no? Se puede, yo lo que he propuesto es que se puede hablar de política, ¿no? Que hay que hacer política. Y la otra trampa cultural que los medios nos plantean es descalificar a la política, ¿no? Porque hay un conglomerado enorme e importante de jóvenes y a esos jóvenes se les quiere convencer que la política es un asco, que la política no sirve para nada, que no vale la pena merodear por esos espacios. Y a mí me parece que eso forma parte también de esa batalla cultural, ¿no? Que nosotros también tenemos que dar. Dicho todo esto, compañeras, compañeros, digo que la segunda vuelta es compleja, eh, está polarizada la sociedad ecuatoriana, no hay mucho espacio para crecer, porque salvo Leonidas Giza, que tiene 5 y un poco más, Andrea González tiene 2 y un poco más, y los demás candidatos, la mayoría de ellos no llegan ni a uno porcentual, ¿no? Están en décimas. Entonces no hay mucho por donde moverse, ¿no? En teoría, nosotros tendríamos ventajas si somos capaces de hacer un acuerdo político con la CONAIE. Y ese acuerdo político pasa por escuchar a la CONAIE. La CONAIE tiene un problema muy sustentado por ellos con el extractivismo. Y ya es hora de que nos sentemos a escuchar en serio qué es lo que ellos plantean. Si tú regresas a mirar las cifras macroeconómicas, según algunos autores, dependiendo de cuál se trate, el extractivismo no es un aporte determinante al Producto Interno Bruto en el Ecuador. Así que podríamos sentarnos a realmente discutir ese tema. La interculturalidad, está clarísimo que no puedes no tomar en cuenta
esta condición de interculturalidad que tiene nuestro país y que es una transversalidad, atraviesa toda la sociedad ecuatoriana y es un hecho que no puedes dejar de verlo. La educación bilingüe, pues, ¿por qué no la educación bilingüe? Yo creo que si los acuerdos pasan porque me das el ministerio tal, me das la aduana, me das, digo, ahí las cosas se van a complicar, ¿no? Porque no se trata de un toma y daca, ¿no? Al viejo estilo, ni tan viejo, reciente estilo, ¿no? Ven conmigo que yo te voy a dar esto, esto y lo demás acá. No se trata de eso, ¿no? En la Revolución Ciudadana nos estamos planteando un acuerdo programático, ¿no? Con Leonidas Giza y que tampoco puede pasar porque la CONAIE nos diga quiero la mitad de los ministerios. Estoy exagerando, ¿no? Solo para ilustrar. Entonces, sí, claro, la RC5 tendrá el derecho de decirle, bueno, pero compañero, el movimiento político de izquierda que tiene las mayores posibilidades, reales posibilidades, de llegar al poder es la Revolución Ciudadana. Y no hay otro, no hay otro. Históricamente puede ser, en efecto, que están desde hace mucho tiempo en el escenario de la política, pero en el punto en el que estamos hoy, no tienen las probabilidades de hacerse con el poder ejecutivo como lo tiene o como las tiene la Revolución Ciudadana. Y eso también es un punto que la CONAIE deberá reconocerlo, ¿no? Para no complicar mucho los acuerdos, las negociaciones, las legítimas negociaciones políticas, porque en política todos los días se negocia. Claro que en un mundo tan cruel como es este, del neoliberalismo, de este capitalismo en la etapa más cruenta, toda negociación parecería ser que es una negociación económica, y no es así, no es así. Entonces yo más bien parto de una suerte de esperanza, que no es lo mismo que el optimismo, es una cosa totalmente distinta, son dos cosas distintas. El optimista es optimista porque sí, aunque los datos le digan que no hay cómo ser optimista, él sigue siendo optimista. Yo nací optimista y voy a ser siempre optimista. El que se mueve con la esperanza está viendo la realidad y tiene que lidiar con ella y tiene que intentar cambiarla y no puede ceder. Tiene que mantenerse en la porfía, tiene que mantenerse en la lucha, porque la esperanza también te hace conocer el fracaso y puede ser que te haga repetir el fracaso, pero tú tienes esperanza porque estás viendo la realidad, la estás entendiendo y al verla y entenderla quieres cambiarla. Entonces, desde una perspectiva esperanzadora, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que va a haber una alianza. Ustedes podrán decir, no seas tan esperanzado, porque nadie tiene el poder de decirle a su militancia, ahora voten por tal, y la gente va a votar tal como dice el líder, ¿no? Probablemente no es así, o seguramente no es así, pero nosotros tenemos más margen de seguir creciendo, ¿no? Sumando de cara a los resultados que hubo en la primera vuelta. Insisto, no es automático, no es automático, el líder no tiene esa potestad, ¿no? de decirle a su militancia, voten por tal y el 100% de la militancia se va a ir según plantea el dirigente. No, no es así. Pero eh, ISA tiene un liderazgo fuerte, tiene problemas en la CONAIE, sí, tiene problemas. A veces nos confundimos y creemos, como en otras muchas cosas, que la CONAIE es un bloque monolítico, que no tiene fisuras, que no hay contradicciones entre ellos, que no hay expresiones que los ponen en la izquierda o en la derecha. Tiene problemas la CONAIE. Y Leonidas también tiene problemas con algunos dirigentes históricos de la CONAIE. Lourdes Tibán, ¿cómo se llama? Churucungui, no me acuerdo bien el apellido. eh, eh,
y Majinga, hay algunos dirigentes con los cuales eh, tendrán que sentarse entre ellos a definir su posición en la negociación. Pero nosotros tenemos que ser ciertamente muy permeables. Es la hora de hacer un acuerdo con otros movimientos y el primero sería la CONAIE, que yo creo que sí se puede llegar a un acuerdo porque ya es el momento de históricamente escuchar plenamente a la CONAIE. Así que yo, esto es lo que les quería plantear de entrada para conversar con ustedes y en la metodología que ustedes diseñaron, lo siguiente sería escuchar preguntas para ver si establecemos un diálogo, ¿no? Así que agradecerles mucho. Alegría dirigió esto primero y luego Elizabeth, hasta que nos torpedearon, se metieron en lo que estábamos haciendo con mucha grosería, con mucha vulgaridad, bueno, como son ellos, ¿no? Groseros y vulgares. Tú no lo viste, Federico, te salvaste de ver esa parte. Así que, Elizabeth, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Sí, sin embargo, no damos el brazo a torcer y seguimos adelante. Damos inicio a la ronda de preguntas y recordamos que el tema del conversatorio con nuestro invitado de lujo es Javier Lazo, es Batalla a la Desinformación. Javier, claro que se puede hablar de política. Considero que como ciudadanos tenemos el deber de hacerlo y de desarrollarnos, ¿no? Y de formarnos en ese aspecto, ¿sí? Primeramente, en este sentido, me gustaría expresarte nuestras felicitaciones por el curul que obtuviste por la voluntad popular, ¿no? Para nuestro Parlamento. Realmente estamos muy contentos de que estés ahí porque sabemos que vas a dar bien la batalla, ¿sí? Am, Quisiera además hacer un inciso en lo que decías acerca de los medios de comunicación al principio, ¿no? Porque yo considero que es realmente importante estos medios alternativos, ¿no? Para equilibrar este relato único que nos brindan estos medios hegemónicos en Ecuador y sobre todo para corregir, ¿no? Corregir barbaridades, falsedades que muchas veces nos ofrecen y así también ayudarnos a formarnos, a formar un pensamiento crítico, contrastando diversas vertientes, ¿no? Porque realmente a veces cuando escucho hablar a mis compatriotas, a mi familia, incluso que está en Ecuador, me doy cuenta que solamente repiten lo que dice Ecuavisa o el Teleamazonas y es triste, es realmente triste. Tenemos que, o sea, hay bastante margen para arriba, hacia arriba tenemos que avanzar en ese aspecto. En ese sentido, y hablando del balance entre libertad de expresión y regulación en un contexto donde la desinformación realmente puede influir en procesos electorales, ¿no? Acabas de ser electo y no solo en los procesos, sino en las decisiones políticas. Mi pregunta sería, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de regular contenidos que pueden ser perjudiciales a la democracia? No había tocado ese punto, Elizabeth, y qué bueno que lo traigas, porque de las cosas que más he hablado en los colectivos con los cuales me he reunido, yo he reivindicado la necesidad de volver a tener una ley de comunicación en el Ecuador. Claro, saltan, ¿no? Les da muchísimo nervio a los medios, al hegemón mediático, escuchar hablar de ley de comunicación. Y yo sí creo que una regulación es garantía de la libertad de expresión. Eso ellos no lo quieren aceptar, este conglomerado mediático. Ellos llegaron a decir, para echarse abajo la ley de comunicación que sí tuvimos y que tenía cosas importantísimas, porque las frecuencias estaban repartidas 33% para los medios privados, 33% para los medios públicos y 34% para los medios comunitarios. Y claro que era importantísimo empezar a hablar de los medios comunitarios y apoyar a los medios comunitarios, 34% para ellos, por sus cercanías con la gente, la de los medios comunitarios. Así que yo creo que hay que recuperar el debate de la ley de comunicación, porque la garantía, insisto, de la libertad de expresión es una buena regulación para que no nos pase lo que nos ha pasado. La mejor ley es la que no se da
¿no es cierto? Eso dicen los dueños de estos medios. No les interesa tener una ley de comunicación, siempre las califican de leyes mordaza y mientras tanto asistimos a este asesinato, yo no digo de la verdad, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque un medio no puede cejar en buscar la verdad, ¿no? Y la verdad, hay metodologías para llegar a ofrecerle a la ciudadanía una noticia que se aleje lo más posible de lo falso, de la fake news, ¿no? Pero parecería ser que algunos medios trabajan con el objetivo de engañarnos y presentarnos noticias falsas. Entonces, yo me voy a empeñar cuando ya me meta de lleno en el tema de la legislación, me voy a empeñar en proponerle a la sociedad ecuatoriana una ley de comunicación. Para eso convocaré, sí, a las universidades. Es hora de que presionemos a la academia para que se meta en los grandes temas del Ecuador de estos años. Eh, Me voy a rodear de académicos a profesores individuales, ¿no? Que conozco, a muchos de ellos los conozco y que han venido trabajando el tema de la comunicación, la deontología en la comunicación. ¿Para qué diablo están los medios? ¿Cuál es el verdadero objetivo de un medio de comunicación? Eh, Se ha distorsionado todo. Cuando el Banco del Pichincha se queda con Teleamazonas, ¿tú crees que lo hace para incrementar sus ganancias como negocio? No, pues, no lo hace para eso. Lo hace como un escudo protector a los intereses que tiene en el banco. Y Teleamazonas está ahí, pues. Y a veces creemos que nos está contando la verdad y lo que está haciendo es defender, no siempre, ¿no? Pero la mayoría del tiempo lo que está haciendo es defender los intereses de un señor banquero, ¿no? Y en el Ecuador, en un momento, pusimos en la ley que los banqueros no podrían tener medios de comunicación. Y ahí están, de vuelta, haciendo lo mismo. Y tendríamos que sentarnos otra vez a regular esas cosas para garantizar la libertad de expresión. Siento que eso es súper importante, Elizabeth. Absolutamente, de acuerdo, sí. Tenemos desde Estocolmo una pregunta. Edmundo, por favor, tu micrófono. Sí, gracias Javier por tu exposición. Sí, acá hablando de eso, de la libertad de expresión, anteriormente lo habíamos tomado también, tenemos experiencia en Suecia. Hay una ley acá que ya tiene más de 200 años que garantiza la libertad de expresión. Bueno, eso no impide, digamos, que por ahí se escapen cosas, ¿verdad? Eh, pero hay una organización incluso de periodistas, digamos, que observan el cumplimiento de esa libertad de expresión. Entonces, a veces la televisión mismo saca, digamos, disculpas, o el periódico saca disculpas por informaciones que no se sostienen en la realidad, ¿verdad? Ahora, digamos, tenemos el otro tema, el de los medios digitales, donde habría, digamos, que ese mismo tema de la libertad de expresión se amplíe, digamos, a los medios digitales. Esta noche hemos sido testigos de algo terrible, ¿verdad? Digamos de que en sí pues expresa, digamos, los niveles de dónde vienen, del partido, digamos. Pues estoy seguro de que eso viene de una dirección, de un partido, donde no se puede decir que no tienen control acerca de, de las publicaciones que ellos se atreven, digamos, a sacar para llevar, digamos, a la oposición a niveles tan bajos, ¿verdad? Yo tengo una pregunta que sale de esto mismo, en todo caso. Revolución Ciudadana está, está preparada para entrar a una guerra digital, digamos, en este momento, hasta la segunda vuelta electoral.
¿Qué me dices? Gracias, Edmundo, por la inquietud que es legítima. Si me permites apostillar un par de cosas que dijiste para desarrollar tu pregunta, ¿no? Eh, yo creo que lo que vivimos hace poquito, que fue una agresión, se esconde en el anonimato, ¿no? Eh, y yo creo que a las redes también hay que entrarle a discutir, bueno, si tú quieres participar, opinar y decir lo que quieras decir, tienes la libertad de hacerlo, pero identifícate. Queremos saber quién eres y desde dónde estás hablando, porque el anonimato es una complicidad con ellos, ¿no? Eh, yo no sé si se logró identificar quién fue el que nos agredió, ¿no? Era Proba- una, Karin, algo. Bueno, pero era un disfraz Eh, probablemente, ¿no? Entonces, eh, si no podemos verificar quién está entrando, pues no va a poder entrar. Hay que luchar contra el anonimato. Que Suecia tenga 200 años, una ley de comunicación, no me llama la atención, Edmundo. Ese fue el recorrido que hicieron las sociedades, casi todas las sociedades europeas, eh, que en muchos aspectos se volvieron emblemáticas de lo que son los medios de comunicación. Y todas ellas, o todos ellos, todos esos emisores, eran públicos, todos eran públicos. eh, Los, me- los medios modélicos son públicos. Deutsche Welle, la BBC de Londres, no sé cómo se llaman los medios públicos en Suecia, pero estoy seguro que esa antigüedad de medios de 200 años debe ser un medio público sueco. Y entonces, eso desvela que nosotros equivocamos el camino, no solo que lo equivocamos, que el capitalismo nos planteó un camino al revés. Porque en Ecuador y en casi todo el contexto latinoamericano, Ecuador es uno de los casos peores y con Paraguay. Fuimos los últimos países en tener medios públicos. Hoy ya no los tenemos. Ahí por ahí existe Ecuador TV, pero da pena sintonizar Ecuador TV, ¿no? Ya no existe, ya no tiene la fuerza que en un momento parecía iba a tomar. Entonces, eh, em, eso me reafirma en lo que yo ya dije, que hay que tener una buena regulación para controlar los abusos en los que muchas veces caen estos medios privados, ¿no? Yo no privilegiaría, si me salió, lo punitivo, ¿no? Yo no me pasaría poniéndoles multa, yo me pasaría enfrentándolos con sus mentiras, me repletaría si yo fuera superintendente, si existiría la de libertad de información, yo los convocaría para debatir. ¿Qué querías con esto? ¿A quién querías burlar? ¿De quién querías burlarte? ¿En qué basaste esta afirmación? ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Cómo las trabajaste? ¿Las contrastaste? Cuando yo estaba en los medios públicos, Edmundo, teníamos un eslogan, un letrero, ahí en la sala donde nos maquillaban. Horroroso momento eso del maquillaje. Digo, a mí me resultaba incómodo, ¿no? Sobre todo porque me ensuciaban mucho las camisas, ¿no? Rozaban a cada rato con ese maquillaje, esa base que dicen que se pone, y a mí me la ponían, ¿no? Teníamos un letrero que decía: aquí privilegiamos la veracidad a la velocidad, porque en la lógica de los medios privados la velocidad es lo importante, porque yo tengo que salir primero, yo tengo la primicia y yo voy a salir primero con esa primicia. Y la primicia no te da tiempo para contrastar, para verificar, ¿no? Para contextualizar. Y recuerdo que ahí habían compañeros reporteros que traían una primicia y les decíamos, a ver, ¿y fuiste a la otra parte? No, no tuve tiempo. Ah, entonces no va a salir tu nota. Pero la va a sacar el otro canal. Que la saque, compañero. Lo siento mucho, pero tu obligación era ir al otro lado, ¿no? Contrastar. mm, Entonces, nos va haciendo falta. Novoa
en esta primera vuelta, no sé cuán certero, en medios digitales se gastó más de 2 millones de dólares, ¿no? En colocar en las redes estas noticias falsas. Él es tiktokero también, le encanta hacer TikToks. Nosotros no tenemos tantos recursos para competir ahí, pero ha salido recientemente un estudio que me parece interesante, yo no sé si sea absolutamente certero, pero la gente está necesitando contacto con el candidato. Al candidato lo quieren verle a los ojos, quieren ver cómo ve, ¿no? E incluso los jóvenes, porque con esto de la inteligencia artificial, cualquier cosa pueden hacer aparecer. Y, y los jóvenes son, por lo menos hablo por mí, son muchísimo más pilas y se dan cuenta cuando esto ha sido elaborado con inteligencia artificial. Consecuentemente, eso es falso. Y entonces Noboa tiene una enorme dificultad de salir a la calle, de salir a la tarima, de enfrentarse al público. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Ha dado muy poquitas entrevistas. La última que dio, bueno, de las últimas que yo vi, fue para decirnos otra mentira. ¿Se acuerdan el penoso caso de los 4 niños de Guayaquil, de las Malvinas en Guayaquil? Bueno, él se presentó con Miguel Rivadeneira, que era un viejo periodista del diario El Comercio y que hoy está vinculado a una radio que se llama Democracia y que tiene un canal digital que se llama Democracia TV. Rosero, creo que es el dueño, y es un odiador de esos mal, ¿no? Horroroso odiador, que solo vota veneno, veneno, veneno. A ese periodista le dio una entrevista Noboa, de las pocas, para decir que a los 4 muchachos los iba a declarar héroes nacionales, cuando no eran héroes, eran víctimas. Más que otra cosa, eran unas víctimas de esa decisión que él tomó y que fue una decisión política de hacer la declaratoria de guerra interna y votar a las Fuerzas Armadas a las calles de Ecuador. Y todos sabíamos que es muy peligroso. Las Fuerzas Armadas no tienen educación para eso. Es otra su formación. Y entonces nos dijo que los iba a declarar héroes. Y al poco tiempo empezaron a votar unas piezas en video que pretendían decirnos que los 4 niños eran delincuentes, que venían de robar, por eso los capturaron. Y las evidencias lo que dicen es que venían de jugar fútbol y que el mayor de ellos, que tenía apenas 15 años, era un extraordinario futbolista y que ya un equipo de primera división de Ecuador empezaba a trabajar lo que llaman el scouting, ¿no? Buscándolos y ya este muchacho parece ser que va a ser un muy buen futbolista y los empiezan a cooptar desde ese momento, ¿no? Ese club se empieza a hacer cargo de su alimentación, de su educación, como pasa en Europa, pero en Europa con mucho más éxito, ¿no? Como pasa en España, el Barcelona de España, que tiene la Masía y que ahí se forman un montón de jugadores. El éxito más reciente es este conocidísimo, yo soy medio futbolero, por eso hablo también de fútbol, Lamine Yamal, extraordinario jugador, tiene apenas 17 años. En Ecuador algo de eso se empieza a hacer y uno de los chicos, el mayor, el que tenía 15 años, ya estaba siendo chequeado por un equipo profesional de fútbol. Otro de ellos estaba vinculado a una iglesia a través de la catequesis. O sea, eran unos chicos, sí, pobres, sí, negros, y por eso revictimizados, porque eres pobre, porque eres negro, ¿no? Adela Cortina, que es una pensadora española, ha acuñado un neologismo, aporofobia. Es una palabra con base griega, ¿no? Aporo, pobre, fobia, miedo u odio. Entonces es miedo, odio al pobre, ¿no? Y eso es lo que vivimos en sociedades como las nuestras. No tenemos tantos recursos para pelearle a Noboa
el mundo digital, pero yo creo que si bien es cierto está ese mundo y nosotros estamos metidos en esa pelea, si bien es cierto está ese mundo, la gente hoy está reclamando porque yo te podría hacer escuchar el mundo unas canciones bellísimas de la Casa de Solidaridad, no se llama casa, no sé si estoy recordándolo bien, con los 4 niños de las Malvinas. Y han sacado unas canciones bellísimas, muy lindas, dolorosas pero muy bellas, en donde prevalece la marimba. Si uno de ustedes está organizado y se lo envío a esa persona y se la puede repartir al resto, yo les envío la canción ahorita mismo. Eh, Solo tendrían que escribirme a mi WhatsApp y para yo vía WhatsApp mandar la canción. Es bellísima, la letra es muy linda. Tengo una hija, mi hija menor es música y ella apenas se la puse, porque yo entusiasmado, digo, mira esta bella canción. Y mi hija me dijo, papá, es inteligencia artificial. Esa canción está hecha con inteligencia artificial. Me doy cuenta por cómo vocaliza el cantante, la cantante, me doy cuenta cómo suena finalmente la marimba. Y entonces mi hija, que ha estado muy pendiente de los 4 niños de las Malvinas, me descalificó a la canción, me la echó al piso. Yo la sigo disfrutando porque de todas maneras me parece muy linda, ¿no? Pero para mi hija perdió valor porque está hecha con inteligencia artificial y mi hija es bastante joven. Y entonces es un fenómeno que está pasando en los jóvenes, ¿no? Detectan cuando está hecho esto con inteligencia artificial y en el mundo de lo digital, ese es el alto riesgo que te corres, ¿no? Y entonces a Novoa le va a hacer falta estar presente, ¿no? No digo que no tenga importancia lo que hace en las redes, y estamos haciendo un esfuerzo por también estar en las redes, Edmundo. No vamos a estar con la intensidad que él está, porque él tiene todos los recursos del mundo, ¿no? Y nosotros no tenemos todos los recursos del mundo, sí tenemos recursos y estamos metiéndolo en donde creemos. Yo no manejo la campaña, no soy del buró, no, ya conté, no soy ni siquiera afiliado a la RC5, pero para dar prueba fehaciente de tu lealtad a unos principios, no hace falta el carnet. Y eso es lo que he intentado hacer yo, Elizabeth. Sí, sí, muchas gracias. Tenemos también desde Hamburgo una pregunta. Marta, por favor, tu micrófono. Sí. Javier, yo te sigo también constantemente en La Palabra Suelta y para mí es siempre un gusto escuchar las entrevistas que haces y además es simplemente una escuela política, eh, porque las personas entrevistadas allí, de ellas se puede aprender mucho y de la forma como se llevan las entrevistas. A ver, yo quería, en primer lugar, como el tema también de hoy es la desinformación y esa batalla que hay que darle, em, me quería permitir recomendar a es un español, es una persona que está muy vinculada a las redes sociales. Su trabajo se llama Pandemia Digital, es el canal que tiene. Él se llama Julián Macías Tobar. Y los análisis que hace Julián Macías Tobar son excelentes, porque yo creo que si nosotros logramos poner por todas las partes donde podemos que hay esta persona que analiza las cantidades, los miles de troll center que ha creado el señor Novoa. Entonces, quizás podemos un poquito poner, sembrar, aunque sea, la duda en las personas que creen 100% en esos TikTok, más que nada, o en los videos que reciben más que nada por otros canales, WhatsApp, em, o WhatsApp,
o Instagram, o YouTube, Facebook, etcétera. Realmente que son ataques. Yo quería darles, este señor nos ha mostrado cómo, por ejemplo, él identifica que son troll centers a veces inclusive comprados a Turquía. Les Sí, compran los nombres de los usuarios. No son usuarios realmente, se identifican porque, por ejemplo, ponen RC5GDO. Si tú buscas en Twitter eso, te sale un montón de gente diciendo las mismas cosas. En algunas ocasiones, estas cuentas cuentan con 0 seguidores, pero en otras tienen 500 seguidores, pero esos seguidores son del mismo troll center, ¿ya? Entonces, para que un poco, quizás quienes nos escuchen, reciban eso y quizás entre la duda, más que nada, la duda de que si lo que estoy recibiendo como información es real. Bueno, porque como tú decías, Javier, es difícil, es difícil combatir, pelear, dar esa batalla porque son millones. Ahora, les quería dar una información, no sé si tú también la tengas, Javier. La Defensa es también un portal, no sé, creo que es más un portal de derecha, no importa, hacen análisis, muchos análisis, yo también los sigo. La Defensa ha sacado uno de los periodistas, no me acuerdo el apellido del periodista, ha sacado un estudio de cuánto ha gastado el señor Noboa en esta campaña. 12 millones en la campaña digital. Y esto encubierto no es que está prácticamente demostrado o está puesto como que son gastos electorales. No, están bajo otros rubros. Yo no quiero quitarte y extenderme más, pero que me parecía que era necesario hacer esta acotación. Yo quería ir a lo otro, si me permites, Elizabeth, Adelante, Marta. el asunto de el correísmo es imposible con Correa. Es como que digamos, no sé, no se puede, no se puede. Lo que sí, la gente creo que tiene que entender que si Rafael Correa no le hubiera dado la lucha todos estos 8 años, el correísmo hubiera muerto. claro. Porque él, a pesar de la persecución política y a pesar de que no es que todo, no es que yo diga, él tiene también como todo humano sus errores y a veces es muy fosforito, a pesar de todo eso, él ha mantenido desde Bélgica, donde él es un refugiado político reconocido por el Reino de Bélgica. No es un prófugo, es un refugiado político. Y a pesar de estar tan lejos, ha movido la política durante 8 años. Y la gente ha estado siempre colgada mirando qué dice Rafael Correa y qué no dice Rafael Correa. Ahora, lo que sí tenemos que pedir en este momento, pienso yo, no solamente dejarle a Luisa, y ahí difiero, Javier, un poco de lo que tú decías, no solamente dejarle a Luisa y decirle, Luisa, tú eres la que tienes que ir y decirle a Rafael, no, lo que tenemos que pedir como nosotros, como bases, pedirles a ambos, a Leonidas Issa y a Correa, a Rafael Correa, que depongan cualquier rencor, cualquier problema que tuvieron, problemas que fueron problemas, porque en ambas partes hubieron, se lastimaron quizás mutuamente, pero no como personas, sino que también hubieron situaciones en que se lastimó
queriendo o no queriendo, a las comunidades, quizás, y de la otra parte, las comunidades también a Rafael Correa. Pero eso no tiene que estar en este momento, no tiene que ser el motivo de la discusión. Y allí sí, me parecía, por ejemplo, la artista esta, Vilma Traca, la última, ¿cómo se dice? Caricatura. La última caricatura, donde está Rafael Correa en la mitad, Luisa al un lado y Isa al otro lado, enamorándose, y Rafael Correa en la mitad. Sí, hay que dejarles el camino a ellos, pero sí, nosotros como base podemos pedir, Isa, Correa, Luisa, estamos en un momento que realmente de esto no vamos a poder regresar. Es simplemente una responsabilidad política la que tienen que asumir los tres y los movimientos, tanto de la Revolución Ciudadana como el movimiento Pachacuti. Y bueno, no sé dónde dejé la pregunta. Me emocioné tanto que creo que le cedo la palabra a los demás y quizás después me viene la pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. No sé si, Javier, tú quieres responder alguna cosita y si no, pues tendría otra pregunta por aquí que me acaba de llegar. Sí, sí. Marta, estoy de acuerdo contigo. Sin Correa estaría desaparecida la Revolución Ciudadana. Pero en el momento actual, no solo con Correa vamos a llegar a buen puerto. O sea, sin Correa, pero no solo con Correa, ¿no? Esa es la encrucijada que tenemos y que debemos de saber resolverla, ¿no? Eh, yo creo que va por buen camino a pesar de todo, a pesar de las manifestaciones que vemos, porque hacia casa adentro en la cocina, que no siempre ves la cocina cuando vas a un buen restaurante, se está cocinando algo, ¿no? Esto es la información que yo tengo, ¿no? Te reitero, no estoy en el buró, no estoy en el día a día de las decisiones políticas que va tomando el movimiento, pero algo se está cocinando, ¿no? Porque no podemos dejar pasar la oportunidad. Sin Correa no, pero no solo con Correa. Creo que eso resume lo que nos está pasando, lo que nos está pasando ahora y no solo desde ahora, porque sí, sin estos 8 años, si Rafael no hubiese estado ahí, el movimiento desaparecía. Y también yo le digo a mi compañera, a mi mujer, le digo, oye, imagínate lo que hubiesen sido las campañas con la presencia de Rafael Correa en territorio ecuatoriano, aquí. Aunque él no sea el candidato, pero él empujando el tren o el buque del progresismo ecuatoriano. Hubiese sido otro cantar, ¿no? Así que lo tenemos claro, muy claro. Hay que tener paciencia. No se va a tomar mucho tiempo eso, porque tiene que ya mismo ser, porque hay que trabajar durísimo en la campaña. Lo que ya dijo Edmundo, lo que dices tú, ese mundo digital está dominado por las granjas de troles que tiene Novoa y que invierte muchísimo dinero en eso. Bien. En honor a tu tiempo, quizá una última pregunta. Ahora me gustaría saber, ahora que el presidente, que dicho sea de paso, inconstitucionalmente también es candidato, en su primera entrevista que dio luego de las elecciones, alude de una manera ruin, a mi parecer, que la región costera, que fue donde no obtuvo su victoria, em, no le dio el voto porque es donde viven los narcotraficantes. Sí, que como tales, pues no le han dado el voto porque él los persigue. Am, Me pregunto cómo ha reaccionado la población de la costa ecuatoriana. Yo soy costeña, ¿sí? Am, Sabemos que algo que nos caracteriza a la sociedad ecuatoriana es realmente el regionalismo, ¿no? Un regionalismo o la rivalidad, principalmente entre la costa y la sierra, que muchas veces nos limita
¿sí? Nos limita para desarrollarnos, para lograr una cohesión social. De ahí que me pregunto cómo fue la recepción de este inacertado, diría yo, comentario o afirmación más bien del candidato presidente. Yo creo que ha caído pésimo, ¿no? Y que ha habido reacciones, ¿no? Y que es cuestión de que mediáticamente sí hemos reaccionado nosotros también, para poner todos los días eso, ¿no? Para que la gente... Yo también soy costeño, yo soy guayaquileño, y de narcotraficante tengo lo que probablemente tú tienes de astronauta, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con eso? Somos, en general, los ecuatorianos parto del principio que todos somos honorables, ¿no? Gente trabajadora. Ustedes son un ejemplo, ¿no? Porque eh, lo que ha pasado en la realidad ecuatoriana es que la tan cacareada inversión extranjera no ha representado más de 300 millones de dólares. En cambio, las remesas han estado cercanas a los 6.000 millones de dólares. Y eso es lo que explica por qué ha podido sostenerse en algo la dolarización, la economía ecuatoriana. Y por supuesto el problema de por dónde circula el dinero del narcotráfico, ¿no? ¿En dónde circula? ¿En dónde se vuelve ya, se legaliza? Si no en la banca, ¿no? Sino en el sistema financiero. Y esta es otra de las hipocresías que no queremos reconocer. Cayó como piedra y le hemos dado como bombo en fiesta, ¿no? Porque es brutal lo que dijo, ¿no? Ustedes recuerdan lo que Febres Cordero le hizo a Nebot cuando perdió la elección con Abdalá Bucarán. Febres Cordero, cuando perdió Nebot la primera vuelta, salió a decir que solo las prostitutas, los rateros y los marihuaneros habían votado por Abdalá Bucarán. ¡Boom! Fue el INRI para Nebot. Se acabó Nebot con ese tipo de declaraciones de Febres Cordero. Ahora están desesperados por acomodar la cosa, ¿no? Y ahora están buscando cualquier imagen en donde aparezca Rafael con alguna discrepancia con la dirigencia indígena, que las ha tenido, ¿no? Porque la CONAIE no siempre ha tenido un dirigente a la altura, al nivel de Leonidas Giza. La dirigencia anterior de la CONAIE, con la que muchas veces tuvo que vérselas el gobierno de Rafael Correa, era impresentable. Y hay que decirlo, hay que decirlo. La señora Yori, ¿cómo se llama esta otra señora muy vulgar? Iván, Lourdes. Lourdes Tibán, ¿Mm? Marlon Santi, que no le llegan ni a los talones de lo que es Leonidas Giza, ¿no? Con Leonidas Giza, Salvador Quispe. todos ellos. Ahora tienes un Leonidas Giza, es ingeniero en ambiente, es un tipo con una formación, con el cual te puedes sentar a comer, a conversar, a dialogar, a discutir de los problemas del Ecuador. Leonidas es un tipo preparado, en mi opinión, ¿no? Yo puedo contarles que yo lo fui a entrevistar 2 veces y me fui a Plancha Loma, se llama la parroquia donde él vive, ahí en la provincia del Cotopaxi. Plancha Loma, porque cuando vas llegando ves una lomita que recta, perfectamente recta, y parece una tabla de planchar, Plancha Loma. Y ahí me fui a entrevistarlo y él tuvo la generosidad de invitarme a almorzar. Y yo me he ido 2 veces a almorzar a la casa de Leonidas. No me gusta tanto porque le gusta mucho el cuy, y a mí no me gusta el cuy. No sé por qué, pero estéticamente me pone ahí nervioso el cuy, ¿no? Y yo por devolución, hay que devolver esas amabilidades, ¿no? La reciprocidad positiva, porque hay reciprocidad negativa, sobre todo en el mundo de la diplomacia. Yo por reciprocidad positiva lo invité a mi casa. Esta, donde estoy yo ahorita, estoy en el estudio de mi casa, vivo en una parroquia rural que se llama Nayón. Y mi casa es medio pelucona, yo tengo que reconocerla, sí. O sea, no está llena de lujos, no lo vayan a malinterpretar, pero tiene un bonito diseño, ¿no? Al menos me parece a mí. Y es la casa que tengo. Y cuando lo llamé a Leonidas Giza a invitarlo a almorzar a mi casa en reciprocidad a lo que él había hecho, él vino.
y nos paseamos por el jardín, estuvimos hablando de política y yo le brindé, como soy guayaco, creo que le brindé arroz con lenteja, carne asada y patacones, que los guayaquileños comemos a cada rato, ¿no? Eh, o sea, he tenido esa relación con Leonidas Giza y es otro tipo, es otro dirigente, ¿no? No tiene la misma, está hecho de otra manera, de otra manera. Y con él podemos llegar a unos acuerdos, Elizabeth. Eh, y es más, Elizabeth, yo creo que mientras más lo dejes hablar a Noboa, que habla poco, más va a meter la pata, porque tiene un problema serio con el idioma. Él es gringo en el fondo, ¿no? No lo digo peyorativamente porque tengo amigos gringos, pero él tiene problemas con el idioma. Cuando el otro día entrevisté, Iván Sierra se llama el encuestador nuestro, no sé si lo conozcan. Iván Sierra es un tipo muy educado, muy bien educado, y él me hacía ver, porque empezamos escuchando una rueda de prensa de Noboa que se victimizó. Ahora él quería presentar la idea de que a él le habían robado la elección, que había habido irregularidades. En vez de decir, en este proceso ha habido irregularidades, como se conjuga ese plural, él dijo, han habido irregularidades en este proceso. E Iván Sierra empezó dándole duro, ¿no? Si un presidente de la República me habla así, no sabe cómo construir bien las oraciones, oye, ¿frente a quién estamos, no? Es el presidente de la República, ¿no? Entonces Noboa, que parece que tiene, y esto no es un pecado, ni mucho menos, parece que tiene este síndrome de Asperger, ¿no? Que tiene dificultades en la relación, en relacionarse. Cada vez que habla mete la pata y porque tiene una mirada como que al vacío, ¿no? Y porque todas las intervenciones que ha hecho que duren más de 5 minutos, porque el informe a la nación duró 7 minutos, como que un presidente solo necesita 7 minutos para informar en qué ha usado el tiempo frente a la enorme cantidad de problemas que tiene el Ecuador. Él tomó solo 7 minutos. Y esos 7 minutos con prompter, o sea, leyendo esas pantallitas que parecen invisibles, pero los que hemos estado en televisión sabemos que ahí pasan las letritas, ¿no? Ahí te pones a leer lo que vas a decir. Él ha hecho todas esas cosas con prompter. Cuando va a ocupar más de 30 segundos necesita que le prendas el prompter, ¿no? Si se le apaga el prompter y le ha pasado, no sé si se han dado cuenta, se ha quedado como en blanco, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué digo? Siguió lo que tenía que hacer a leer y me han quitado el prompter. Entonces estamos ante un personaje así. eh, es cerrada la elección, es muy cerrada, 44-44, Leonidas Giza 5 puntos y algo, Andrea González 2 y algo, y el resto se reparten, no llegan ni a 1. Entonces, es complicada. Pero en las elecciones pasadas, ojo, mirábamos a ver atrás y no había de dónde cosechar. Ahora miramos atrás y sí hay a dónde cosechar, ¿no? Y entonces eso nos pone con un relativo optimismo, ¿no? Ahí sí digo optimismo, ¿no? No esperanza, porque para que se convierta en una esperanza tenemos que trabajarlo, y duro, como un checking list. A ver, ya conversé con Rabascal, me dijo esto, chévere, cuento con eso. Conversé con, yo qué sé, incluso es posible conversar, yo creo que con cierta ala del social cristianismo, que no lo pueden ver a Noboa. Y nos dijeron esto, checking list. Y vamos haciendo el checking list. De nuestra lista, el más importante es Leonidas Giza, ¿no? Y con él es que hay que concretar estos acuerdos programáticos, políticos, que piensen en el Ecuador que queremos, ¿no? Y la recomposición de nuestro país, compañeros, compañeras, va a tomar mucho tiempo. No es una cuestión de la noche a la mañana, va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo. Ustedes tienen a sus parientes acá
Eh, las personas que necesitan diálisis la han pasado muy mal. No hay medicinas en los hospitales. Es muy duro lo que nos está pasando en el Ecuador. Es muy duro vivir en el Ecuador. El tema de la inseguridad es terrible. Hay ciudades que son muy peligrosas en el Ecuador. En Durán no puedes salir a la calle a partir de las 3, 4 de la tarde. Ya te tienes que encerrar en tu casa. En Guayaquil es un poquito más tarde, pero también vivimos una pandemia, otra pandemia vivimos en Ecuador, porque estamos encerrados mucho tiempo en las casas, ¿no? Eh, así que yo tampoco los quiero cansar, ya van a ser, ya estamos 1 hora y 40 minutos, creo. Eh, Así, yo, así es. Así es, estimado Javier. Tenemos dos manitos alzadas, pero por nosotros nos quedamos de largo, porque es un honor no, tenerte aquí. Lo que pregunto es tu tiempo, ¿no? Porque sabemos dale, que... dale, escuchemos a esas dos manitas. Bueno, Al- ya, listo. Y luego cerramos. Bueno, Edmundo, por favor. Conciso. Sí, conciso. Me remito a los comentarios, digamos, que se han hecho últimamente, a las preguntas que le hacen a Luisa González, si es ella que va a gobernar o va a ser una intermediaria. Yo creo que si ella fuera un hombre, nunca le hicieran esa pregunta. Y se repite y se repite y ella se ve obligada, digamos, a dar respuesta y a veces nosotros también estamos en en ese mismo baladí. Yo creo que de alguna forma deberíamos eliminar eso. Tienes toda la razón, Edmundo. Si Luisa fuera hombre, no le harían esa pregunta. O sea que todavía el machismo en sociedades como la ecuatoriana es brutal, ¿no? Y en efecto, Luisa tiene talento, Luisa tiene experiencia administrativa. Ahora están queriendo decir que viene de una matriz política ideológica social cristiana. Luisa lo dijo desde hace algún tiempo que ella, cuando irrumpió en la política, empezó a inquietarse por la política. No existía todavía Alianza País, que era el nombre anterior de RC5, no existía. Y creo que viene más bien de la izquierda democrática, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Que es distinto que el social cristianismo. Eh, ella no lo ha ocultado, ella no nació con la Revolución Ciudadana porque la Revolución Ciudadana no existía todavía. Y yo comparto totalmente contigo y es un acierto que lo digas, porque traes a la mesa el tema del machismo en el Ecuador, ¿no? Que es penoso que todavía vivamos con esa tara que ha producido tanta violencia en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Me alegro mucho que hayas traído este tema, Edmundo. Es muy importante, ¿no? Porque incluso entre las mujeres, ¿no? Porque a mí me molestó muchísimo esa ilustración de Vilma Traca, que dije, bueno, ¿por qué tiene que ponerlo a Rafael en el medio, ¿no? Porque se filtra, esa educación machista que tenemos se filtra de alguna manera. Fue mi pensamiento cuando la vi. Sí. Bueno, Marta, cortito y conciso, desde Hamburgo. Lo intento, compañera, lo intento. Em, a ver, Javier, tú decías, y con mucha razón, que no hay tanto movimiento, ¿no? No tenemos mucho. Está, prácticamente está dividido digamos, en la mitad. Aparte de ese, son Cuatro. 40, 44,15, creo. Em, Podría sumarse ese 5% más menos de ISA. ¿No crees tú que a lo que más nosotros, aparte de, claro, de ese trato con ISA, y ojalá que se dé, ese trato claro, programático, em, que tenemos que apuntar a eso, a aquellos que estuvieron indecisos, que frente a a la urna o frente a las papeletas dijeron, no sé, nulo"? Exacto. Bueno, esa era mi pregunta. Sí, hay 1 millón de votos nulos, ¿ah? Marta. Es un universo enorme, ¿no? Y creo que es esa gente a la que se le ha vendido que la idea de que la política es un asco, ¿no? Y entonces, no, mejor no me involucro, no creo en nadie de estos, que se vayan a freír espárragos.
estos políticos, ¿no? Y ahí hay que, también se puede trabajar, jalar votos de ahí. Luisa ya lo ha empezado a hacer. En la primera vuelta, nada o casi nada se habló de los problemas de las discapacidades. Y Luisa ha incorporado ese tema en las intervenciones de ahora, ¿no? Porque además hicimos muchos programas para las misiones Manuel Espejo, Joaquín Gallegos Lara, abordamos el tema, ¿no? Y fue un regalo que se le dio al miserable de Lenín Moreno, ¿no? Eh, Porque a partir de ahí es que la gente, mamitico, qué bueno que ha sido el Lenín, ¿no? Bueno, bueno para traicionar. Entonces sí hay temas que se pueden dirigir a ese universo de las personas que votaron nulo, que demuestran, a mí me parece una legítima expresión política, ¿no? El voto nulo, ¿no? Pero del voto nulo puedes también hablar con la gente, puedes dirigirte a ese universo del voto nulo, ¿no? Es complicado porque son esas personas a las cuales se les ha dicho que no se acerquen a la política porque no vale la pena, ¿no? Y eso ha sido también parte de esa batalla cultural de la que hemos hablado, ¿no? Que ha estado en manos de los medios, ¿no? Y que ahora nosotros también tenemos que contrarrestar. Ahí hay también, es cierto, lo que dices es cierto. Casi 1 millón de votos están ahí entre los votos nulos y esos pueden también ser el fiel de la balanza, ¿no? Dice Javier Lazo, en L, sí. Javier, ¿tendrías un mensaje final para nuestra audiencia, por favor? Mira, yo estoy un poco también turulato frente a la migración, ¿no? Porque yo no sé si son datos certeros, si me los han pasado mal, pero perdimos en el exterior también. Y entonces yo ahí digo, chuta, hay que estudiar psicología social, ¿no? Porque si un gobierno se atendió al tema de la migración, ese fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y sin embargo, afuera perdemos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más había que hacer? ¿En dónde hemos cometido el error frente a la migración? Para Rafael Correa, el migrante conformaba la llamada quinta región, ¿no? La quinta región eran los migrantes. Y cuando Correa viajaba, organizaba las sabatinas también en distintas partes del exterior para contactarse con los migrantes y tener la fiesta, porque las sabatinas eran en el fondo una fiesta, tener la fiesta con los migrantes, hablarle a los migrantes, los que yo no sé si les contaba, sí les he contado. La Casa Ecuador, yo la viví. Yo tenía que cruzar un río ahí en Manhattan, porque fui embajador, no es ningún mérito, yo fui embajador de Ecuador en Naciones Unidas, en Manhattan, y desde mi oficina yo veía la Casa Ecuador al frente, había que cruzar el río. Y la Casa Ecuador estaba hecha para recibir a los migrantes que tenían algún problema e intentar ayudarles a resolverlos, esos problemas. Todo eso ha desaparecido. No hay Casa Ecuador, no hay una política para la migración, no hay. Todo lo contrario, se rompen relaciones con México después de invadir la embajada mexicana acá, a unas sabiendas de que hay un pocotón de estudiantes ecuatorianos en México, que hay buena migración ecuatoriana en México, y si rompes relaciones con ese país, los dejas como desarmados a los migrantes en ese país. Hay que tener consulado, embajada, y nosotros teníamos Casa Ecuador, aparte de los consulados, para tratar temas de lanzamientos de libros, para hablar de la literatura, y para hablar de problemas concretos. ¿Qué necesitas, compañero migrante? Es que no sé cómo llenar esta fórmula. Ah, bueno, ven para acá, te vamos a ayudar a llenarla. Teníamos todo eso. ¿Y por qué en el universo de los migrantes también perdemos? Tal vez yo les lanzo esa pregunta a ustedes, ¿no? Money, puede ser, ¿no? Puede ser.
Este man regala cosas y regala las cocinas de inducción, que las han tenido guardadas. 80.000 cocinas de inducción, porque desde Moreno, el miserable Moreno, empezaron a decir que eso no servía. Sí servía, porque eso era complementario a la matriz eléctrica que teníamos, hídrica. Nos sobraba energía, se la vendíamos a Colombia. Después entró la crisis, porque estos no invirtieron nada en el sector eléctrico, ¿no? Y también han cogido mercadería incautada en las aduanas para regalarla. Eso es, no es malversación, eso es, ¿cómo se llama cuando tomas fondos Especulado. peculado? Gracias, Marta. Eso es peculado. Y este señor ha hecho peculado. No le ha importado nada. Entonces, money, y mucho de ese money no es tuyo. Es, es plata que le pertenece al Estado ecuatoriano. O sea, por todos lados. Y están echando mano, van a echar mano de todo lo que les parezca, porque tienen, esa es otra de las tragedias, y haber logrado ese empate técnico es un logro enorme, porque él ha usado todos los recursos, la institucionalidad, el aparato de administración de justicia, la Fiscalía General del Estado, los medios, el poder económico, contra todo eso hemos luchado y no es malo el resultado, es muy bueno el resultado. Yo también quiero decirles que una cosa es ser asambleísta con un gobierno como el de Luisa y otra cosa sería en un gobierno como el de Noboa. Yo no sé. Y yo no sé qué va a pasar conmigo, porque va a ser una pesadilla, ¿no? Si es que no ganamos. Yo estoy, no puedo decir totalmente convencido, pero estamos haciendo, creo que bastante bien las cosas. Hay un equipo de gente que debe parecerse a ustedes. De verdad lo digo, con todo mi alma, con todo mi corazón. Porque si yo les digo, a ver, compañeros, compañeras, quedémonos hasta las 8 de la noche y agotemos los temas, ustedes me van a decir que sí, porque así son ustedes. Eh, Así son los compañeros que están cerca de la campaña, de verdad. O sea, yo me puedo ir a las 11 de la noche a la casa de campaña y seguro que me voy a encontrar con algún compañero que está ahí llenando fichas, haciendo carnets, yo qué sé. Es de una capacidad de trabajo impresionante. Yo cada desplazamiento que hice en mi pequeña campaña lo terminé todos. En todos los lugares que visité los terminé con reunión con la militancia. Siempre terminé esas pequeñas giras reuniéndome con la militancia, porque era como energía a la vena, ¿no? Ver a esa militancia que está ahí peleando porque cree en el proyecto, ¿no? No tiene otro interés. Como ustedes, ¿no? Que están en esto eh, porque aman a la patria, porque quieren seguir sintiendo a la patria profundamente. Así que el hacerle de cómplice, perdón, a ustedes es lo mínimo que yo puedo hacer. Y yo por eso tengo un programa en medios y por eso tengo muchos años haciendo medios, me gusta hablar. Así que, Elizabeth, anda quitándome el micrófono para poder terminar esta reunión. Listo. Bueno, agradecemos a nuestro invitado Javier Lazo por compartir con nosotros su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y colaboradores en Ecuador y en Europa. Nuestra meta es construir un espacio de integración y unión en temas culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y, por supuesto, a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Muchas gracias y hasta la próxima.